Tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Por ahí ya me había presentado con ustedes en el video de presentación que está en la plataforma. Les recuerdo que soy el licenciado Francisco Arias y les estaré impartiendo esta materia de investigación de operaciones. El día de hoy vamos a ver eh, un tema que es muy importante dentro de esta materia y que es también un poquito a manera introductoria para comenzar a conocer en qué consisten estas investigación de las operaciones. Vamos a ver hoy el modelado del problema y la formulación matemática, pero antes de comenzar a hablar de la clase o más bien del tema del día de hoy, me gustaría platicarles un poco en cómo será la dinámica de esta materia. Básicamente, una vez por semana vamos a tener estas sesiones, las cuales se grabarán y se subirán a la plataforma cada semana, pero también vamos a estar teniendo actividades y cuestionarios, los cuales formarán parte de su calificación. La cantidad de cuestionarios o de actividades va a depender de cada unidad. Normalmente se pone una actividad por unidad, y pues cada unidad tiene entre dos o cuatro temas más o menos. Entonces, pues las actividades van a depender de cada una de las unidades o incluso se pueden poner un poquito más de una actividad por unidad. También a mitad del tetramestre vamos a tener un examen parcial y al final, pues un examen final también. Es importante que hagan estos exámenes, que hagan estas actividades, porque todas forman parte de su calificación. Entonces, todo esto va a ser tomado en cuenta en su conjunto para que ustedes, y es por eso que es importante que ustedes las hagan, porque todo esto forma parte de su calificación. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Nada más denme oportunidad para compartir y comenzamos con la clase. Aquí tenemos ya la diapositiva de la clase del día de hoy. Como les mencionaba, vamos a ver la formulación matemática y el modelado de problemas en la investigación de operaciones. Como primera diapositiva y primer punto, me gustaría hablar de esta introducción al modelado de los problemas IO en la investigación de operaciones. Esta área representa un pilar esencial para la toma de decisiones estratégicas y también operativas en la logística, aduanas y también en el comercio en México. Durante esta materia vamos a ver cómo el hecho de investigar las operaciones nos ayuda a tomar decisiones más estratégicas e incluso podemos decir decisiones más correctas, que con correctas no me refiero a que sea la decisión que se debía tomar, sino la decisión que implique un beneficio para quien esté tomando la decisión, que no nada más una decisión la toman entes económicos o no nada más se toma en logística, en aduanas, sino que pues todos los seres humanos tomamos decisiones a lo largo de nuestro día a día. Sin embargo, pues aquí le vamos a dar este enfoque un poquito más relacionado con temas de logística, de aduanas y de comercio en México, que pues son ejemplos que podemos utilizar y que nos interesan más en esta materia. Cabe resaltar que el objetivo principal de esta disciplina es convertir problemas reales, complejos, en modelos matemáticos que permitan identificar soluciones óptimas. Esto cobra una especial relevancia en entornos con recursos limitados, restricciones normativas y también
variables económicas inestables, como ocurre frecuentemente en nuestro país. Por su parte, el modelo matemático nos permite representar escenarios reales del entorno empresarial mexicano, por ejemplo, el transporte, la manufactura, la energía y los servicios financieros de una manera estructurada, de manera analítica, pero también de manera resoluble. El enfoque cuantitativo nos ayuda a tomar decisiones informadas con base en datos, lo cual es indispensable para elevar la competitividad de las empresas nacionales. Desde esto va, desde cómo distribuir para elevar la competitividad, el de cómo distribuir las mercancías en aduanas, hasta cómo asignar eficientemente el personal en operaciones logísticas. El modelado básicamente nos proporciona una guía clara y racional para llevar a cabo estas actividades que les estoy platicando. En esta clase vamos a aprender a identificar los elementos claves de un problema, a formular matemáticamente la situación y también a analizar los resultados desde una perspectiva aplicada. Esto pues permitirá que los futuros profesionales del comercio y la logística puedan tomar decisiones más rápidas, más precisas, pero también más eficaces, lo cual puede llevar a cierta trascendencia más allá de lo individual. Si en un futuro hay personas que trabajan en una determinada empresa y que tienen esta capacidad de tomar estas decisiones rápidas, precisas y eficaces, evidentemente las decisiones que tomen van a beneficiar a toda la empresa y ahí es donde podemos ver que esto genera un impacto que va más allá de lo individual, que va más allá de tomar una decisión en el día a día que únicamente pues que únicamente afecte la situación de la persona en específico, sino que, como les menciono, esto puede llegar a afectar en la situación, el contexto de incluso pues toda una empresa. Vamos a pasar entonces con el siguiente punto, que es la importancia del modelado de problemas. El modelado matemático tiene una gran importancia porque facilita el análisis estructurado de problemas complejos. Normalmente las empresas mexicanas se enfrentan desafíos importantes como limitaciones presupuestales, debido a que pues, el ingreso a veces no es suficiente para realizar todas las actividades que tienes que hacer, entonces tienes que hacer estos actos, estas actividades dentro de ese presupuesto que se te proporciona. También hay otros desafíos como los cambios en las políticas comerciales, infraestructura deficiente en algunas regiones y mercados volátiles. El tema de la infraestructura deficiente es muy importante porque incluso pues, se llega a considerar que México todavía es un país en desarrollo. Entonces hay ciertas regiones en donde se ve un menor desarrollo que en otras regiones, hablando de temas meramente de industria o empresariales. Entonces, esto es un desafío para todo el país básicamente porque existe un desequilibrio entre algunas regiones y otras y pues no tienen las mismas oportunidades para crecer de manera económica ni desarrollarse también económicamente. Ante estos retos, el modelado de operaciones se convierte en una herramienta poderosa que nos permite tener a la mano identificaciones o más bien identificar soluciones viables, reducir desperdicios, pero también mejorar la eficiencia de los procesos. Que al final de cuentas, yo creo que esto forma parte de las finalidades de las empresas siempre, el poder encontrar soluciones a todos sus problemas o a los riesgos a los que se enfrenten, o al menos soluciones para mitigar esos riesgos, y evidentemente, pues también buscan mejorar la eficiencia de los procesos para llevar a cabo procesos de producción que les permitan producir en mayor cantidad, pero gastando lo menor posible. Además, este enfoque nos proporciona una base sólida para la optimización, ya sea que una empresa quiera maximizar las utilidades, quiera reducir tiempos de entrega o minimizar costos de transporte, el modelado es el punto de partida.
Básicamente nos permite iniciar con una estrategia para alcanzar los objetivos que busque la empresa, que les puse algunos ejemplos: maximizar utilidades, reducir tiempos de entrega. Depende de qué es lo que busca la empresa y en cada caso en específico. El modelo matemático no solo nos permite evaluar escenarios, sino también comparar alternativas y tomar decisiones que generen valor. Otro beneficio es que establece un lenguaje común entre diferentes actores, entre gerentes, entre ingenieros, entre técnicos y analistas pueden entenderse a través de estos modelos, facilitando la comunicación y también facilitando el trabajo colaborativo. Y lo más importante, tiene una aplicación en sectores estratégicos como la logística, como la producción alimentaria y la energía en México. Básicamente, en todos estos sectores está ayudando a resolver problemas reales con herramientas cuantitativas de primer nivel. Como siguiente punto, vamos a ver los tipos de modelos en investigación de operaciones. Existen tres principales modelos de investigación, que son los tres que están viendo aquí: modelo de simulación, modelos probabilísticos y modelos deterministas. Cada uno va a responder a un tipo de problema distinto. Por su lado, los modelos deterministas son aquellos en los que todos los datos y todos los parámetros se conocen con certeza. Se utilizan comúnmente en problemas de asignación, de producción o de rutas logísticas donde se pueden establecer las relaciones exactas. Básicamente, este modelo parte de que tienes datos exactos y datos precisos. Por otro lado, tenemos los modelos probabilísticos, que estos introducen incertidumbre y variabilidad. Es decir, en este tipo de modelos no cuentas con los datos específicos ni con los datos exactos. Estos son muy útiles en contextos como el comercio internacional, donde la demanda es incierta o los tiempos de entrega varían por causas externas. Decíamos que en el primer modelo conoces, todos los datos y parámetros con certeza. Es por eso que cuando ya tienes ciertas rutas, puedes establecer más o menos cuánto es el tiempo que te vas a tardar. Pero si nos vamos al comercio internacional, el comercio internacional o el mercado está vigente o los cambios de mercado en el comercio internacional dependen de muchos factores y dependen de factores que se dan en los diferentes países que forman parte de la relación comercial. Pues resulta imposible, al final de cuentas, poder determinar cuál va a ser la situación en la que vas a encontrar ese comercio. Es por eso que aplicamos este modelo probabilístico. Finalmente, tenemos los modelos de simulación que nos permiten representar y analizar sistemas complejos sin necesidad de una solución matemática, o más bien de una solución matemática cerrada, lo que los hace ideales para procesos logísticos con múltiples interacciones y también con condiciones variables. Es decir, sí hay cierto conocimiento de los datos, pero estos datos no son del todo precisos y hay condiciones que se pueden variar. En México, por ejemplo, los modelos estocásticos son esenciales para la gestión de inventarios agropecuarios, ya que la producción varía con el clima, las exportaciones y los ciclos naturales. En este caso, precisamente hay una variación de las condiciones, por eso no se puede conocer exactamente los datos necesarios para aplicar el primer modelo que vimos, que es el modelo determinista. La selección del tipo de modelo adecuado depende de la naturaleza del problema, pero también de la disponibilidad de los datos, por lo que es importante desarrollar habilidades para poder identificar cuál es más útil en cada una de las situaciones. Como siguiente punto, tenemos los elementos claves de la formulación matemática. La formulación matemática de un problema requiere de cuatro elementos que son esenciales, que son las variables controlables, las restricciones operativas, la función objetivo
y los aspectos regulatorios. Las variables controlables son aquellas decisiones que se pueden modificar, por ejemplo, la cantidad de productos a fabricar, el número de unidades a transportar o el personal que vas a asignar para cada una de las tareas o de las actividades. Todos estos factores se pueden variar, evidentemente, pero se varían de manera controlada porque ya vas a tener conocimiento de cuánto de este factor vas a añadir o vas a disminuir o vas a asignar a una actividad o a una tarea. En el contexto mexicano, esto puede incluir factores como la capacidad instalada de una fábrica o la cobertura de logística posible. Las restricciones operativas son limitaciones que no pueden ignorarse, como por ejemplo la capacidad de producción, los presupuestos, los horarios, espacios de almacenamiento o incluso las normas aduanales. Es decir, son limitaciones que son propias del entorno empresarial mexicano. eh, por ejemplo, en el caso de horarios, que pues en México existe cierta restricción para que se puedan laborar. Sabemos que la jornada laboral es de 8 horas y únicamente se elaboran 6 días con uno de descanso. Bueno, eso puede considerarse una restricción operativa porque al final de cuentas las empresas producen gracias a los trabajadores que manejan la maquinaria con la que generan los productos. También, pues obviamente las empresas tienen que ver cuántos recursos tienen disponibles y con base en esa disponibilidad van a determinar cuánto pueden producir de un bien y cuánto pueden almacenar de ese bien también, dependiendo del espacio con el que cuenten para almacenar esos bienes. La función objetivo, por su parte, es la expresión matemática de lo que se quiere lograr, ya sea maximizar beneficios, minimizar tiempos o reducir costos, que como les decía, aquí va a depender de cada una de las empresas, de cuál es el objetivo, cuál es la finalidad que buscan. Y finalmente, en los aspectos regulatorios que incluyen todas las condiciones legales, sociales y ambientales que deben de cumplirse, en México esto abarca desde la normatividad aduanera hasta consideraciones ecológicas o también políticas públicas. Eh, Ejemplo de esto podemos encontrarlo porque en México, para ciertos productos, como por ejemplo bebidas alcohólicas, se requiere cierta autorización, se requiere que exista un sello de la autoridad aduanera. Entonces, este sellito es una restricción operativa porque tienes que cumplir con una una normativa aduanera, la cual, si no se cumple, pues no puedes comercializar ese producto. Cabe mencionar que al formular un modelo es vital incorporar estos elementos para que sea viable, realista y aplicable. Como siguiente punto tenemos el proceso de modelado matemático. El proceso de modelado matemático inicia con el análisis del problema. Aquí se define claramente qué se quiere resolver, qué factores intervienen y qué restricciones existen. Es indispensable recopilar información confiable y específica del entorno operativo mexicano. Posteriormente, esa información se traduce en un modelo matemático en variables, ecuaciones, restricciones y función objetivo. Y una vez formulado, se valida técnicamente el modelo. Esto significa revisar que las ecuaciones representen correctamente la realidad y que los resultados sean coherentes. A continuación, después de este paso, se ajusta el modelo mediante un proceso de refinamiento. Si cambian las condiciones del mercado o las políticas públicas, el modelo debe adaptarse, porque como ya lo dijimos, el modelo depende mucho del tipo de problema, pero también de los datos que tengamos disponibles en ese momento. Este
proceso es cíclico, no lineal. Un buen modelo puede mejorar con el tiempo, integrando nuevas variables, restricciones, prioridades. En la práctica, este proceso permite a las empresas responder rápidamente a cambios como la inflación, los tratados internacionales o las alteraciones en la demanda. Eso es muy importante es decir, es muy importante que las empresas estén preparadas para este cambio, porque por ejemplo, en el caso de los tratados internacionales, puede que al celebrarse uno de estos tratados internacionales surjan nuevas normativas que modifiquen la forma en que deben de operar las empresas o los requisitos que deben de cumplir las empresas para producir determinados bienes. Entonces, tienen que estar listos para adaptarse a estas nuevas normativas en caso de que se modifiquen. Por eso es muy importante poder adaptarse a las nuevas condiciones y que el modelo que sea flexible, que no sea estático, por eso decimos que es cíclico. Como siguiente punto tenemos un ejemplo aplicado de la optimización de producción de detergentes en México. Supongamos que una empresa mexicana produce dos tipos de detergente, para ropa blanca, que vamos a denominar con la letra X, y otra para ropa de color, que vamos a nombrar con la letra Y. La función objetivo es maximizar la utilidad, en este caso, que se expresa como 2X más 3Y. Eh, Aquí los márgenes de ganancia son mayores en el detergente para la ropa de color. La empresa, en este caso, enfrenta varias restricciones. En total, solo puede producir hasta 100 unidades al día. Además, por cuestiones de demanda, no puede fabricar más de 80 unidades de blanco ni tampoco más de 70 de color. También se aplican las condiciones de no negatividad, es decir, no puede producir cantidades negativas. Con estos elementos, el modelo busca encontrar la combinación de X e Y que maximice la utilidad. Este tipo de problemas son comunes en el sector industrial mexicano, donde las decisiones deben balancear, rentabilidad con capacidad operativa. Y el resultado del modelo nos ayuda a definir un plan de producción claro, medible y también adaptado a las condiciones del país. Como siguiente punto, tenemos la validación, solución e interpretación del modelo. Una vez que se ha resuelto el modelo, es necesario validar la solución. Esto implica revisar que los resultados obtenidos sean factibles, tanto desde el punto de vista matemático como en el punto de vista o en el contexto real mexicano. Esto es muy importante porque obviamente en la teoría muchas veces cierta cosa es funcional, pero ya en la práctica muchas ocasiones es distinto. Entonces debes garantizar que tu modelo sea viable a nivel teórico, pero también que sea aplicable en la práctica y que sea funcional. Por ejemplo, si el modelo sugiere producir más de lo que la planta puede almacenar o distribuir, se debe de ajustar, eh, porque, como les digo, el modelo puede decir, para maximizar los beneficios, tienes que producir 1.000 unidades de este producto, pero después cuando ves el espacio de almacenamiento que tienes, a lo mejor nada más puedes almacenar 800 unidades del producto. Entonces, no puedes aplicar el modelo, por más que el modelo te diga que es lo más viable para maximizar los beneficios, el producir 1.000 unidades. Si no las puedes almacenar y no las puedes distribuir, pues es imposible producir esas 1.000 unidades porque al final de cuentas te va a generar una pérdida. La validación también incluye comparar resultados con datos históricos, observar patrones de comportamiento del consumidor y también evaluar el impacto de variables externas. Luego se hace una interpretación estratégica que se traduce el lenguaje matemático a recomendaciones empresariales claras que nos dicen que se tiene que producir, cuándo se tiene que producir y en qué cantidades se tiene que reproducir. El objetivo final
es tomar decisiones prácticas. Un modelo exitoso no solo da un resultado numérico, sino que nos orienta para realizar acciones concretas. Es decir, pues básicamente implica bajar lo teórico a la realidad, ya que, como les digo, nos genera un resultado matemático, pero a través de ese resultado matemático debemos saber cuáles son las acciones, cuáles son las tareas que vamos a realizar para pues llegar a la finalidad que buscamos. Es por ello que es tan importante que los profesionales del comercio y de la logística puedan interpretar correctamente los resultados y comunicarlos de manera efectiva a los demás actores de la empresa. Ya para ir cerrando con con la clase del día de hoy, vamos a generar una pequeña conclusión y vamos a ver los retos que existen en México. En conclusión, el modelado de problemas y su formulación matemática representan herramientas estratégicas clave para resolver desafíos logísticos y comerciales en México. Nos permitan tomar decisiones más informadas, más precisas, pero también decisiones que sean objetivas, que están basadas en evidencia cuantitativa. Ya no son decisiones que no tienen ningún tipo de sustento o que no tienen ninguna investigación o información que la respalde, sino que tiene cierta evidencia cuantitativa que nos ayuda perdón, cuál es el resultado que vamos a obtener y cuáles son las acciones en concreto, cuáles son las tareas, las actividades que tenemos que realizar para alcanzar ese resultado. Que el resultado varía dependiendo de lo que busque la empresa, que puede ser maximizar los beneficios, minimizar costos, mejorar el transporte, etcétera. Por otro lado, fuera de que los modelos nos beneficien, nos sirvan como herramientas para resolver estos desafíos, también existen otros retos importantes. Muchas veces la calidad de los datos es baja o es incompleta, lo cual limita la precisión del modelo. Es muy importante que que la información que tú tengas sea de calidad y que sea precisa cuando se requiere. Si aplicamos el modelo determinante, pues la información evidentemente tiene que ser muy precisa, si no, no va a funcionar la aplicación de este modelo, porque si no es correcta la información o si los datos no te son útiles para el modelo, pues evidentemente el modelo no va a ser preciso y al final de cuentas los resultados que te va a arrojar, es decir, las acciones concretas que te va a arrojar, no van a ser las correctas y evidentemente no te van a llevar al resultado que tú buscas. También hay resistencia al cambio en organizaciones tradicionales y limitaciones tecnológicas en algunas regiones del país. Ese es otro de los retos que hay que superar, que está relacionado con lo que ya veíamos, que hay ciertas regiones en donde el desarrollo tanto económico como tecnológico no se ha llevado de manera no adecuada, más bien no se ha homologado con el desarrollo que existe en otras regiones del país. Es por ello que es necesario homologar esta tecnología y estas posibilidades económicas de las distintas regiones del país para que se puedan aplicar de manera correcta los modelos en cada una de ellas. Básicamente, superar estos obstáculos requiere una formación sólida en investigación de operaciones, pero también una mentalidad orientada a la mejora continua, porque de nada nos va a servir alcanzar una precisión en los modelos y un desarrollo tecnológico si no se sigue mejorando, si nos quedamos estancados. El potencial del modelado matemático en el contexto mexicano es enorme, desde la optimización de rutas aduanales hasta la gestión eficiente de inventarios. Esta disciplina puede transformar la manera en que operan todas nuestras empresas. Como futuros profesionales es crucial dominar estas herramientas, pero también aplicarlas con responsabilidad, con creatividad y también con visión estratégica. Básicamente, con esto último, con este último comentario, terminamos la clase del día de hoy. Eh,
Les recuerdo que que esta clase fue grabada, se va a subir a la plataforma y también les recuerdo que en caso de que tengan alguna duda de alguno de los puntos, de los temas que vimos el día de hoy, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema los puedo apoyar a resolver cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Una vez dicho esto, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.